Primero quizá debemos entender qué es un delito de género o qué es una defensa de género. Y esto atiende al género en la sociedad que es más vulnerado y vulnerable. En el día de hoy, esta realidad histórica, esa vulnerabilidad atiende a las mujeres o a las personas transgénero. Si en otra realidad el género masculino fuera el que es atacado, violentado constantemente, la defensa de género atendería a los hombres. Aquí estamos hablando que es necesario tener una perspectiva de género porque nos están matando por el hecho de ser mujeres. No por el hecho de tener dos pandillas en la calle y abatirnos a balazos entre dos células delincuenciales. Por el hecho de ser mujeres, nos violan, nos matan y nos avientan a la calle. Y es una realidad de todos los días. Y por eso se debe de entender que es necesario visibilizar un problema que atiende de manera general y sistemática a todas las mujeres del país. Y hablo del país, pero es a nivel mundial. Vemos hoy en día que el ejemplo de Yakiri, el ejemplo de esta chiquita Itzel de 15 años, el ejemplo de Lesbi, el ejemplo de muchas chicas que ha sido justificada, por ejemplo, el ejercicio de la legítima defensa por el hecho de haber sido atacadas físicamente, no violadas. Entonces se visibiliza el hecho, pero no se atreven a reconocer. No se atreven a reconocer que se defendieron porque las violaron. No se atreven a reconocer que el ejercicio de esta legítima defensa, que la perspectiva de género es porque la mujer está siendo atacada por el simple hecho de ser mujer, porque hay delitos que no pueden ser cometidos en contra de un hombre. Entonces, partamos que la conciencia que debe de existir en las autoridades debe basarse en el reconocer la violencia de género. Hay muchas leyes protectoras de las mujeres, tratados internacionales, convenios internacionales, protocolos internos de la Procuraduría que se deben de llevar a cabo, que no están escritos para ver si se les antoja o no llevarlos a cabo. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, una mujer que llega a denunciar una violación sexual ante el Ministerio Público es 100% revictimizada y rara vez se cumplen con los acuerdos internos de la Procuraduría que le exigen que se le dé contención psicológica, que se le dé la pastilla al día siguiente, que se le den retrovirales, antibióticos, todas las medidas que resulten en una afectación menor después de haber sido agredidas. Y no lo hacen, no lo cumplen, se dedican a preguntar y cómo iba vestida, si estaba drogada, si se había ido de su casa. ¿Y qué importa? ¿Y qué importa? ¿Y si fuera la hija del procurador a la que violaron por estar drogada? ¿Se lo merecía? ¿O a una de las hijas del presidente? Porque se fue de su casa porque estaba harta de su familia, se fue con el novio y entonces el novio la violó. Ah, es que lo conocía. Había una relación entre ellos. Y entonces, a partir de hacer conciencia en que no se puede razonar jurídicamente con esos cuestionamientos, porque estás revictimizando, estás criminalizando y responsabilizando a una víctima. El único responsable es quien la agredió, por la razón que sea. No es perdonable, no es dable, no es cuestionable, la agredió. Y de ahí debe partir la conciencia de la autoridad. Ahora, yo me cuestionaría otra cosa. ¿Por qué pesa más la voz de los atacantes, la defensa de estos atacantes, a la voz de la víctima? ¿Por qué tienen que poner constantemente en tela de juicio el dolor? ¿Por qué tienen que desgarrar la integridad física de una mujer para que los convenzan de que fueron víctimas de género? ¿Por qué no se fue antes? ¿Qué hacía de noche caminando en la calle? No, señor policía, yo no soy la que tengo que cuidar de caminar en la calle. Son ustedes los que deben de poner orden y ellos los que no deben de violarme. No yo prever que me violes. Yo atendería primero al principio de los derechos humanos, los derechos pro homine, los derechos que devienen por el simplemente de ser un ser humano. En segundo lugar, los que tenemos como mujeres,
a que se nos escuche de la misma manera. Y sobre todo el derecho a la legítima defensa. No quieres que te mate, no atentes contra mí. No estoy hablando de venganza, no estoy hablando de acciones posteriores. Estoy hablando de repeler una acción, una agresión real, actual e inminente. Y que no tengo otra forma de salvar mi vida, sino es defendiéndome a costa de la tuya. Y que tienen derecho a ser escuchadas. Y que cuántos feminicidios no se hubieran previsto si las mujeres hubieran acudido a denunciar. Pero ¿qué pasa cuando la mujer sí va a denunciar? Jackie es una gota en la lluvia, pero todas somos Jackie. ¿Cuántas mujeres no aparecen muertas con 5 denuncias que le hicieron a la Procuraduría? ¿Y qué hace la Procuraduría? ¿Ya cuándo le va a perdonar? Pero va a regresar a otorgarle el perdón, señora. Ya mejor váyase con sus hijos. No esté dando lata. ¿Por qué no atienden al fondo de la sociedad? ¿Por qué no hacen sentir a esa mujer que hay en donde se les pueda contener, donde se les puedan restablecer sus derechos? El trabajo, el derecho al trabajo, a la libre expresión. ¿Por ser mujer tienes menos derecho? Todos esos detalles deben de ser reforzados por las acciones de la autoridad. En principio de manera informativa para la sociedad y posterior de manera real y ejecutada por la autoridad. Pero si nosotros nos detenemos a esperar a que la autoridad cumpla con su deber, pues nos va a correr la vida. Y la única forma que tenemos es exigirle que cumplan con su deber. Los derechos no se mendigan, se exigen y se ejercen. Yo creo que lo que más genera el miedo es el desconocimiento. Tú tienes miedo cuando la luz está apagada, cuando no sabes qué hay frente a ti, cuando no sabes lo que te espera, cuando no sabes a qué tienes derecho. Tienes miedo cuando llegas a ser interrogado y no conoces la respuesta. Tienes miedo cuando no sabes hacia dónde te encaminas. Y esa desinformación es la que genera el miedo. Para mí, apreciación. Me amenazaron de matar a mi papá o a un hermano que no tengo. Es muy desgastante, a veces intimidante, por supuesto que sí, pero ¿qué te digo? Es como sobrevivir. Es como sobrevivir. Si tú te rindes, te aplastan. Que unirse, que conocer los derechos y que levantar la voz nos regresa libertades y nos garantiza vidas. Permanecer callados, desinformados y sin empatía ante el dolor ajeno nos va a mantener en la oscuridad frente a un sistema que no le interesa darnos la certeza de tener derechos exigibles ante ellos, porque les pesa.